La ley de divorcio, la patria potestad compartida, el derecho de las mujeres a seguir usando el apellido de soltera luego de casada y la igualdad de los hijos extramatrimoniales son leyes nacionales cuya utilidad está al alcance hoy de todos los argentinos. En la lucha por lograr cada una de esas normas está presente siempre la figura de una gran mujer, Florentina Gómez Miranda, diputada nacional por el radicalismo entre 1983 y 1991. Con la restauración de la democracia en 1983, Florentina Gómez Miranda llegó a la Cámara Baja del Congreso Nacional representando a la Unión Cívica Radical. Florentina Gómez Miranda nació un 14 de febrero de 1912 en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Allí vivió junto a sus 7 hermanos, su madre y su padre, quien además de ser un reconocido profesor, fue un radical de la primera hora. Yo siempre digo que en mi casa pudo haber faltado pan, pero nunca faltó el diario. Nunca. Buenos o malos, el diario llegaba. Desde muy pequeña, Florentina luchó por la igualdad de género. Esto, en esa época, era algo sumamente arduo y difícil. La desigualdad de género estaba no solo socialmente aceptada, sino que estaba muy marcada tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Éramos 8 hermanos. Éramos 6 mujeres y 2 varones. Los varones tenían todos los beneficios. No, él es varón. No, pues varón. No, que esto es varón. Ponía la mesa, no digas nada. Éramos todas subordinadas y éramos 6. Pero aguantamos, las 6 aguantamos. Sin embargo, nada de eso limitó los ideales de esta joven que, pese a las adversidades, siguió adelante con su lucha. Cuando fui a la escuela, que ya era obligatorio ir a la primaria, en escuelas nuestras o en las otras, yo veía lo mismo con los míos, porque la gente decía, qué linda esta nena. Nunca me dijeron qué linda. Y yo lo sentía, porque la linda era mi hermana, pero yo era la hermana de la linda. Y eso lo aguanté, no podía hacer otra cosa, pero me formó. ¿Por qué? Y entonces yo digo, yo tengo que buscar algo que también me diga qué linda. ¿Y qué dije? Lo único que tengo facilidad es que aprendo más rápido, enseguida entiendo, y entonces en el grado, sí, fulano de tal, ¿viste cómo es de buena? ¿Viste? Y entonces también me decían, mirá qué linda, ella hizo eso. Entonces ahí yo vi que yo podía distinguirme por la cabeza. A pesar de su personalidad inquieta y su vocación política innata, Florentina Gómez Miranda cumplió con los designios de las personas, mujeres, que querían estudiar para la época. Ella se recibió de maestra en el año 1929, profesión que la marcaría por el resto de su vida. Bueno, me crié en ese ambiente, me recibí como maestra porque no había otra profesión. Lo que yo quería, no quería ser maestra. Para la mujer, ¿no? Para la mujer. Yo quería ser, ya chiquita, dentista, porque era lo único que podía hacer en profesión, más allá de la maestra, que no tuviera que salir a la calle. Entonces en mi casa ponía el consultorio, resolvía. Pero sus deseos de seguir preparándose y romper así con los moldes que encasillaban a las mujeres en determinados roles, la hicieron continuar sus estudios y pudo así convertirse en abogada en 1944. Siendo grande ya, siendo una mujer, yo tenía un amigo, era el médico de la casa, y que hablábamos a veces, y entonces se dio cuenta de que yo tenía inquietudes. Y entonces me decía, no sé si me temporota, no sé cómo.
me decían, vos sos de acá para arriba varón, pero de acá para vieja somos mujer, sos mujer. Y yo estaba chocha. Mirá, ¿qué es lo que me dicen? Pero a pasar los años, dije, pero me está insultando, porque me dice que los que piensan son las mujeres. Entonces ahí me entró ya la rebelión. Cuando yo me di cuenta que me estaban engañando, creyendo que me decían. Un halago. Claro. Y entonces yo dije, esta es la mía. Y entonces empecé a estudiar Derecho. Yo me acuerdo que cuando ingresé, porque los maestros no ingresábamos directamente, los profesores sí, pero los maestros no. Yo tuve que estudiar más. Nunca fui a una clase de Derecho. Nunca. Yo me recibí de abogada libre. Porque yo iba y le pedía al profesor, doctor, no sé quién era, doctor, por favor, yo soy maestro de escuela, tengo que estar tal día al frente del grado. Si yo espero a que me llamen por lista, pierdo. Y siempre me lo admitieron. ¿Saben por qué? Porque yo no me bajaba siendo alumna. Al contrario, yo tenía que demostrarles. Entonces me esforzaba más. Nunca solamente tuve un aplazo en las 20 y trato. De modo que hasta yo me acuerdo mucho que una vez estábamos hablando de la propiedad y de usurpar la propiedad. Y entonces yo empecé a dar la clase. Yo creía que estaba dando clase a mis alumnos. Y entonces parece que dije no sé qué cosa, ahora ya no recuerdo, pero sé que era algo que se rieron, porque era gracioso lo que yo. Y se rieron todos los alumnos que sabían que yo era maestra. Bueno, yo esperé. Y rato le digo, doctor, si ustedes van a seguir riéndose, déjenme libre. Y yo me río con ustedes. Los primeros honorarios fueron un par de pollos. Se incorporó a la vida política de nuestro país en 1945 y desde entonces ha luchado por los derechos de la mujer, desde su rol de maestra, como abogada y especialmente durante sus años como diputada nacional. Y fíjate vos, dentro del partido no fue nunca más nada. Sin embargo, ha habido diputados 2 veces, senadores 2 veces, todos. Con la restauración del régimen democrático en el año 1983 y la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, Florentina Gómez Miranda llega a la Cámara Baja del Congreso de la Nación representando a la Unión Cívica Radical. El día cuando nosotros votamos la autoridad de los padres compartida, ¿sabés cuántas mujeres había en el Congreso? 6 mujeres diputadas. 6. Nada más. Y hicimos la gran revolución. Finalmente, en 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley 23.234, que restableció ese derecho largamente reclamado por las mujeres. El día que se vota la autoridad de los padres compartida, nunca he tenido tantos besos como peronistas. Yo siempre, eran otros, bueno, sería la sociedad la otra. El peronismo de entonces, yo me he llevado muy bien. Me han cascado lo que han podido, pero en lo que no pudieron me respetaron. A mí me decían, doctora, diputada, si usted le cambia esta palabra, le aprobamos todo. Ni una coma me cambia. No me pidan, nadie nunca me pidió que cambiara. Cuando dicen las coimas, a mí nunca, nadie me pidió una coima. ¿Por qué a mí nadie? Porque sabía que yo les iba a decir que no.
de uno y otro y cualquier partido. Otro de los debates en los que Florentina tuvo una participación estelar fue en la sanción de la ley 23.515 de divorcio vincular. Por esos días, el clima de tensión entre quienes apoyaban la medida y quienes se oponían fervientemente, entre ellos la Iglesia Católica, parecía hacer imposible la sanción de una nueva ley de matrimonio que incorporara la figura del divorcio vincular. Que fue de la Iglesia, pero en realidad fue de la sociedad. No estaba preparado. La hicimos, pero los diputados andábamos por las villas. Ahora andan por las villas los diputados. Y bueno, un día vienen y me dicen a la mañana. Nunca había un diputado a la mañana. Yo, como buena maestra de escuela, estaba a la primera hora, ya estaba. Entonces querían hablar con la diputada fulana de tal. Entonces, porque no, es con ella que tenemos que hablar. Entonces me dicen, sí, hombre, ¿quiénes son? Eran chicas de 10 o 12 años. Ya estarían en 6º grado, 5º grado. Bueno, ¿qué las trae por acá? Y dice, las traemos por acá porque queremos que salga el divorcio. Y entonces yo le digo, ¿y por qué les importa a ustedes que salga el divorcio? Y entonces todas me dicen lo mismo, para que se casen papá y mamá. Íbamos, a la que más pegaban era a mí, y el otro proyecto de era de otra cosa, era bueno. Y me decían, Florentina, haga eso. No, ni una coma. Y así digo siempre, no, ni una coma. Todo lo demás lo hablamos. Pero el fuego, no. El fósforo lo tengo yo. A pesar de las presiones, el 3 de junio de 1987, tras solamente 40 minutos de debate, 170 de los 254 diputados levantaron la mano y cambiaron la historia. Maestra, abogada y legisladora nacional. La labor en el Congreso Nacional de Florentina Gómez Miranda no pasó desapercibida. Participó en la elaboración de más de 150 proyectos y presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad. En cuanto salgan las luchas, yo voy a estar en eso. Voy a estar en eso. No para nada, porque no quiero absolutamente nada. No quiero nada, porque hay mucha gente que puede hacerlo. Pero esto me van a ver a mí lo que soy. Yo fui un producto de la sociedad, de una sociedad que quería cambiar y que yo sigo pensando que debe cambiar, que he hecho lo que he podido. Si no he hecho más, es porque no he podido. Y he podido lo que he querido, y he querido por lo que vivo, llorando, riendo, cantando, soñando, pensando, es decir, viviendo. Es la única ciencia, viviendo, que es duro, que es serio, que se llora, que se canta, pero que cuesta. Pero cuando uno está sola y piensa, dice, bueno, no pudiste hacer más, porque la vida tiene un límite. Y lo espero. Lo único que puedo dejar es el ejemplo. Y eso no lo cambia nadie.